este video vamos a hablar de lo que es un despertar espiritual. Como primera medida, hay que definir qué es un despertar espiritual. Muchos piensan que se logra de un día para el otro, que hay que estar años y años meditando al estilo de un monje, apartándose de todo. Pero no es así. El famoso despertar espiritual, en otras palabras, es un aumento de conciencia sobre el mundo general. Me explico. No es que pasas a ser un ser humano y ya te comunicas con los animales. Simplemente es que cambias tu perspectiva de cómo ves el mundo, de cómo ves las cosas que te rodean en general. Otro detalle es que se piensa o se trata de poner una meta en lo que es un despertar espiritual. Y no. ¿Por qué? Porque solo tiene inicio. Porque si vos querés expandir tu conocimiento, no vas a tener fin. Porque nacés siendo ignorante y hasta que te mueras vas a seguir aprendiendo. Ese es un detalle a tener en cuenta. El tema es cada día aprender un poquito más. Una de las preguntas que pueden surgir es, ¿soy ignorante? Te podés llegar a preguntar. ¿Y cómo me doy cuenta de que lo soy? Bueno, lo primero, ya por ser humano como tal, ya sos ignorante, nacés ignorante y hasta que te mueras vas a seguir siéndolo. Pero si aún así no crees que lo sos, suponete que yo te hable de política. Vos sos informado sobre el tema, ponele que te hablo sobre medicina, economía, botánica, biología en general, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sos informado en el tema o informada? Aún con los dos detalles anteriores, de que ponerle ya por ser humano o por no comprender diversos temas, aún capaz que con esas cosas no sentís que seas ignorante. Bueno, entonces ¿qué podés hacer? Rodeate de personas que vos más o menos veas que tienen conocimiento y te vas a dar cuenta solo por tratar de escuchar y no comprender o darte cuenta que tenés ojos y no ves, como dice la Biblia. O sea, si te juntás con personas que de verdad saben, ahí vas a comprender realmente de que no sabes tanto como vos en verdad pensabas o pensás. Ahora bien, puede surgir una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo llegas a ese despertar espiritual? De vuelta a lo mismo, muchos piensan que es apartarte de todo, meditar, y no es tan así, sino que cómo vas a expandir tu conciencia, en general tu conocimiento. A mi manera de ver las cosas, creo que el tener autocrítica es fundamental, porque si vos pensás que te la sabés toda, no vas a tener esa necesidad de buscar conocimiento, de tener gula de conocimiento. Y ese es el otro fundamento, el tener la necesidad de querer aprender, de querer saber más. Si vos pensás que ya sabés todo, no vas a tener esa necesidad. Bien, entonces vos tenés que saciar ese apetito que tenés de conocimiento. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, un fundamento es que los viejos son los que realmente saben, ¿no? Los que más saben. Tiene sus excepciones, por ejemplo, Buda dice de que nunca conoció a alguien tan ignorante del cual no pudiera aprender algo. Entonces, de cualquier persona que vos veas a tu alrededor podés aprender algo bueno, que sería lo productivo, o algo malo, que lo podrías aplicar, o lo tenés como una referencia de lo que no se tiene que hacer. Eso va en cada uno. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa de que de los viejos es de los que más se pueden aprender? Porque justamente por eso, por su condición, porque son viejos. Suponete que vos tenés 15, 20, 30 años, ponele 30. ¿Cuánto podrás aprender de una persona que tiene 60? En otras palabras, que tiene el doble de la vida que vos. O sea, todo lo que vos viviste tiene el doble que vos. Ni que hablar si vos tenés menos de 30 años y te juntás con alguien de 50, 60 o 40. Volvemos a lo mismo, tiene sus excepciones, pero en reglas generales casi siempre los que tienen más edad son los que más saben. Ahora justamente estamos en la era de la información. Como no sabemos cuánto tiempo puede durar esto, lo tenemos que aprovechar al máximo, porque ahora está todo esto, mañana quién sabe.
Así que no solo es acercarse a los viejos, sino también buscar conocimiento por fuera. ¿De qué manera se hace esto o qué conocimiento buscar? La filosofía es muy importante y a lo largo de la historia ciertos personajes marcaron la historia. Entonces, el estudiar a esos personajes es bastante importante. Anteriormente diferenciamos que alguien cuando despierta espiritualmente o tiene o busca elevar su conciencia, su conocimiento en general, no es que vas a ser un superhumano y ahora tenés superpoderes, sino es que buscas conocimiento, tenés más conocimiento, dejas de ser una persona mediocre a ser otro tipo de persona. Bien, a lo largo de la historia, personajes marcaron la misma, ¿no? Personajes como Buda, Lao Tse, Confucio, Jesús, etcétera, 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 etcétera. Que más adelante les voy a poner una lista de más o menos personajes que yo considero bastante importantes. Justamente de esas personas es de las que vos tenés que aprender. ¿Y por qué? Porque por algo marcaron la historia. Buda, Mahatma Gandhi, por algo quedaron en la historia y por algo se lo destaca por su intelecto. Einstein, Platón, Sócrates, etcétera, etcétera. Podría seguir porque hay 300 personajes. Entonces, si vos estudias a esos personajes, ¿y qué estudiar de ellos? Principalmente lo que pensaban, porque la base de esto es la filosofía, ¿no? Entender de qué forma vivían, por qué pensaban lo que pensaban, por qué vivían como vivían, etcétera. Y muchas veces vas a tener que comprender o saber la historia, qué cosas vivieron, su biografía en realidad. Y esto te va a dar un contexto o una noción de por qué llegaron a pensar de esa forma. Y exactamente qué es lo que tenés que aprender de esos personajes. Bueno, sus libros en caso de que tengan, o sus anécdotas, sus vivencias y sus frases, que las frases que ellos, o sea, una frase es un conjunto de palabras, pero una frase de un personaje histórico va a tener un significado importante. Y entonces al estudiar las frases, analizarlos, te vas a dar cuenta de ciertos pensamientos, de ciertos detalles muy importantes. ¿Y por qué recurrir a los grandes personajes de la historia? Porque difícilmente vos vas a aprender de alguien que sea igual a vos o, o más bajo claramente. Vos tenés que aprender de los que más saben a vos, de los que te superan. Y mientras más te superen a vos, más vas a aprender. ¿Y qué es lo que ganás o lo que perdés si despertás espiritualmente o si no despertás? Bien, es que vas a obtener otro nivel de conciencia. ¿Y de qué te sirve esto? Es que vas a ver las cosas que te rodean, el mundo en general, de otra manera. Las relaciones, un amigo, una amiga, una novia, un novio, etcétera. La felicidad, el amor. Y las personas se suelen hacer bastantes preguntas. Si vos filosofás y te cuestionás o si meditas, más todavía. Entonces, el despertar espiritual es como que es una respuesta a todas esas preguntas que vos tenés, aparte del aumento de conciencia que vas a tener. Porque una persona mediocre o común se ve con tantos problemas estúpidos que eso lo vamos a abarcar en otro video. No solo es el aumento de conocimiento, sino es ganar tiempo. Porque una persona mediocre tal vez está gastando su tiempo en cosas banales que si bien le da algo productivo o algo beneficioso en un corto plazo, eh, a lo largo de su vida van a pagar los platos rotos, porque no es lo mismo alguien que sale 10 veces de joda 5 veces a la semana a alguien que se lee 3 libros en una semana o un libro en una semana. No es lo mismo. Si bien en corto plazo capaz que el que sale disfruta más, ojo, leyendo, etcétera, podés disfrutar, etcétera, etcétera. Ese es otro tema para otro video tal vez. Pero bien, a lo que voy es que te da calidad de vida, eso es lo importante, el conocimiento, el despertar espiritual, la filosofía o como se te cante llamarlo, te da calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? Vivir mejor, ¿no?
Y la filosofía es eso, te enseña aprendes a vivir. Bien, un ejemplo tonto para comprender la calidad de vida es que, por ejemplo, un niño chico que mete los dedos en el enchufe y se lastima. Ese niño no tiene nociones de lo que es, no sabe lo que es la electricidad, por lo tanto, por su ignorancia se lastima. E incluso un niño que sabe que lo que es la electricidad y que si tocas un enchufe o algo con corriente te va a dar un choque eléctrico, no lo va a tocar. Entonces vive mejor porque conoce. Y eso es muy importante, es un detalle muy importante a tener en cuenta. Pero no crean que solo le pasa a niños chicos. Hay personas, ya hombres y mujeres, ya hechas y derechas, que siguen con la mentalidad de ese niño que mete los dedos en el enchufe, pero no claramente con un enchufe, pero sí con otras cosas. Cometen el error de un niño, pero con otras cosas. A lo que voy es que siguen sufriendo como si fueran niños por no tener mente.